Versículo 21, dice la palabra del Señor. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Éfeso, aquella gran ciudad del primer siglo, y menciono el primer siglo porque es el momento donde se forma allí un pueblo de Dios, una iglesia, en aquella gran ciudad de la cual hoy tenemos ruinas muy grandes, muy completas, calles enteras, templos, coliseos. Predominaba algo y eran las religiones paganas. Una de las religiones que se practicaba allí en aquel lugar era la adoración al emperador. Desde tiempos de Nerón, de Domiciano y de aquellos grandes emperadores, pues se estableció en el Imperio Romano una nueva religión que fue la adoración imperial o la adoración al rey. Aquellos hombres se proclamaron dioses y el pueblo estaba obligado a adorar a estos dioses. Y en el caso desde esto era que ellos tenían que repetir constantemente: César es el Señor, el César es el Señor. Además de eso, habían muchas otras religiones que eran compatibles, es decir, que el imperio permitía que la gente tuviera otras religiones más, además de adorar al emperador. Por ejemplo, ellos adoraban a una diosa, con D minúscula, a una diosa llamada Diana, que era la misma Artemisa, o la misma Astaroth, o la misma, se me va el nombre en este momento, aquella que adoraban en Egipto, y que allí había un gran templo para esa diosa, pero también adoraban a Apolos, un dios, y tenían una imagen que supuestamente ellos creían que había caído del cielo. Algunos dicen que con una piedra que cayó del espacio fue que un escultor muy bueno hizo una imagen de Apolos y allí adoraban aquella imagen. Había un gran templo para Apolos. Era una ciudad grande donde habían muchos magistrados, es decir, gente importante, gente a la que los efesios respetaban mucho y le decían señores, porque eran la autoridad. Cuando hay aquel alboroto en Éfeso, allí en Efesios 19, nosotros podemos ver que habían ciertos personajes allí con mucha autoridad, lo mismo que en otros lugares como en Filipos, como en Colosas y como en Tesalónica. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él les dice, les muestra todas las riquezas que nosotros tenemos en Cristo, y a partir del versículo 15, el apóstol Pablo les habla acerca él está orando y les está comentando que él está orando por los efesios para que ellos puedan entender la posición que ellos tienen en Cristo. Y esa debe ser nuestra oración aún, la oración de los ancianos, de los predicadores, que la iglesia entienda la predicación, que entienda lo que somos en Cristo, pero la iglesia también debe orar los unos por los otros, los hermanos por los ancianos, que también somos hermanos y que también somos ovejas, para que podamos entender las riquezas que tenemos en su palabra. Pero también Pablo dice que él oraba para que los hermanos pudieran entender el poder de Dios que obra en el creyente, el poder de Dios que obra en la iglesia, y dice que ese poder de Dios que habita en nosotros fue el mismo poder que operó en la resurrección de Cristo. Eso es lo que vimos la última vez. Versículo 20 dice: la cual operó en Cristo. ¿Qué operó en Cristo? El poder de su fuerza.
el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder de Dios lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Ahora vamos a hablar de esto. Y ese poder de Dios, también dice el versículo 21, que lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Una iglesia que estaba acostumbrada a ver hombres poderosos, porque había poder en el imperio romano era muy poderoso, pero aquel emperador, el emperador romano, también ponía gobernadores en todas las ciudades. Por ejemplo, podemos recordar en los tiempos del Señor Jesús que había una autoridad que tenía más autoridad que el mismo rey de Israel. ¿Saben cómo se llamaba ese hombre? Poncio Pilato. ¿Quién tenía más autoridad? Él era el que tenía más autoridad en Jerusalén. ¿Y quién era? El gobernador puesto por el emperador romano. Y en todas las ciudades habían gobernadores y habían personas muy poderosas, pero Pablo dice, el Señor Jesucristo está sobre todos. El Señor Jesucristo está sobre todos. Ese poder de Dios que resucitó a Cristo lo sentó a su diestra en lugares celestiales. La palabra lugares celestiales está hablando básicamente del cielo, lo celestial. La palabra significa literalmente lugares celestes. Está hablando de lo celestial. Y no nos imaginemos las nubes, no nos imaginemos el espacio. Está hablando de lo espiritual, de un mundo espiritual que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que es real. Como decía en una ocasión un hombre, necesitamos entender que lo espiritual es más real que lo natural, porque lo natural se acabará. Esto que vemos hoy un día no estará, pero lo espiritual está desde la eternidad y hasta la eternidad. Esos lugares celestiales está hablando de lo espiritual, pero está haciendo un énfasis en el gobierno absoluto de Dios. Y en este caso, del gobierno absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Noten, hermanos, un versículo, vamos allá a Daniel, capítulo 4, donde nos encontramos esta misma expresión. Daniel, capítulo 4. Allí en la Septuaginta, la expresión lugares celestiales aparece en Daniel, en la versión Septuaginta. Y es esa misma expresión, Daniel 4:26, dice la palabra del Señor. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿De qué está hablando Daniel? Bueno, le está hablando a un rey muy poderoso llamado Nabucodonosor. Incluso algunos historiadores dicen que el Nabucodonosor de tiempos de Daniel era un hombre mucho más poderoso que el César de los tiempos de Pablo. Tenía más poder, tenía más autoridad, más gloria. Pero el mensaje de Dios a Nabucodonosor por medio de Daniel es que su trono va a estar firme. Su trono va a estar firme cuando reconozcas que el cielo gobierna. Esa misma expresión es la que tenemos nosotros en Efesios, cuando dice que Dios el Padre resucitó a Cristo y lo sentó en lugares celestiales. Hermanos, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que es Cristo el que gobierna, que es Cristo el que gobierna sobre todo.
Y es interesante que ahí nombra varias autoridades, por decirlo así. Ahorita vamos a mirar una por una cada una de ellas. El Señor gobierna sobre todo, sobre todo. También hay otros textos, si quieren apuntar, Efesios 1:3, Efesios 3:10 y Filipenses 2:10, que mencionan esa misma expresión, lugares celestiales. Lugares celestiales para referirse a este mundo espiritual, pero en Efesios 1:21 el énfasis es que Cristo es quien gobierna sobre todo. ¿Sobre quién gobierna Cristo? Vamos a mirar. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad. Esa palabra principados es muy interesante, aparece mucho en el Nuevo Testamento y se refiere a alguien que tiene mucha dignidad. Esa palabra se traduce muchas veces como dominio, como gobernante, como magistrado, como poder, como el primero o como principado, como en este caso. Por ejemplo, en Lucas 12:11, esa misma palabra se traduce como magistrado. Lucas 12:11 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades. Es interesante que aquí aparecen las dos palabras, magistrados, la misma palabra potestad, y la palabra autoridades, que también aparece en Efesios. Cuando nos trajeren ante magistrados y autoridades, no os preocupéis por cómo, qué habréis de responder o qué decir. El 12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Pero el punto aquí es que los magistrados y las autoridades son esas personas que están puestas en un lugar de honor, de dignidad, pero que son personas que tienen dominio. Hermanos, y es interesante que también hay un significado en Efesios sobre esto. Y un día llegaremos allí a Efesios 6, donde habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo en lugares celestes, para referirse a las autoridades espirituales. Hay autoridades espirituales. Los demonios tienen autoridad, tienen dominio, tienen poder. El mismo Satanás tiene mucho poder. Muchos burladores se burlaban de Satanás, y la Biblia dice: cuidado, porque los falsos maestros no tienen temor y blasfeman contra las potestades superiores, cuando el mismo ángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, y no vamos a descifrar eso en este momento, dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. ¿Quién? Miguel. ¿Quién es Miguel? El soldado de Dios, aquel arcángel que siempre ha peleado con el diablo. Y dice, él no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel reconoce que tiene autoridad, que el diablo tiene poder, pero también reconoce que hay alguien infinitamente más poderoso. Dios, el Dios soberano, el Rey del universo, el que creó todas las cosas, incluyendo a Satanás. El Señor Jesucristo fue sentado en lugares celestiales, y dice que sobre todo principado, poderes espirituales y terrenales, esa es la idea, y autoridad, dice, y poder y señorío. Es interesante que esa palabra, antes de continuar en Lucas 20:20, la palabra principado también se traduce como poder.
Dice que, y acechando le enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador, a la potestad y a la autoridad del gobernador. Y en 1 Corintios 15:24 la misma palabra aparece como dominio. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hay la palabra dominio, alguien que controla, alguien que tiene el poder de controlar, de dominar. Pero dice que también sobre todo señorío, sobre todo poder y señorío. Ya hemos visto que la palabra poder, dunamis, significa fuerza y habla de capacidad y que se traduce casi siempre como poder. Mateo 25:15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Quiero enfatizar esa palabra capacidad, porque es la misma palabra que aparece en Efesios, que se traduce como poder. Como poder. Hermanos, hay hombres que se les ha dado capacidad. Hay seres espirituales a quien se les ha dado capacidad de dominar. Se les ha dado poder. Por eso no debemos burlarnos aquí de los demonios, del diablo. Vemos que bíblicamente algunos hombres algunas veces lo hicieron y les fue mal. ¿Se acuerdan en Hechos los hijos de un tal Exeba? Que ellos se fueron supuestamente creyéndose mucho a expulsar unos demonios, y esos demonios le dijeron: nosotros conocemos a Pablo y sabemos conocemos a Cristo y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Y qué pasó? Dice que ellos los dominaron y les saltaron encima, y estos hombres tuvieron que huir desnudos. Con estas cosas no se juega. Con estas cosas no se juega. Jehová te reprenda, dijo Miguel. Eso no nos corresponde a nosotros. El poder está en Cristo, el poder está en Dios. No somos superhombres. Dependemos del Dios soberano, pero eso sí, el Dios soberano gobierna sobre todo y controla sobre todas las cosas. Tiene control sobre todas las cosas. Señorío significa también, o está hablando también de esos dominios. Se traduce en Efesios 1:16 como dominios. Dice porque Colosenses 1:16 dice: porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Noten estos contrastes: cielos y tierra, cosas visibles e invisibles. Y luego dice: sean tronos o sean dominios, sean principados o sean potestades. Entonces nos habla del cielo, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, de los tronos terrenales, aquellos grandes gobernantes, llámese Biden, llámese, se me olvidaron los nombres de todos los presidentes, sea quien sea, o aquellos hombres que tienen mucho poder, que no son presidentes, pero que son poderosos, Soros y todos estos hombres que piensan que tienen el mundo en sus manos y de hecho controlan este mundo, pero hay alguien sobre ellos. Porque no solamente el Señor gobierna sobre Satanás y sus ángeles,
sino que también Él gobierna sobre todos los reyes. Hombres que parecían invencibles, indestructibles, como Hitler, como Napoleón, como el César, y podríamos mencionar muchos más bíblicamente y en toda la historia de la humanidad, aún en nuestro país. Hombres que parecen invencibles, que parecen que no tienen ningún lado por donde puedan caer, los vemos desplomarse uno tras otro, porque el control lo tiene Dios. Porque ellos no han entendido y no quieren reconocer que el cielo gobierna. Cuando Nabucodonosor no quiso entender que es el cielo que gobierna, ¿qué le pasó? Él una vez se paró en un balcón muy guapito diciendo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Esta es la fuerza de mi imperio. Ahí está la gloria de mi poder. Imagínense, en Babilonia aún todavía creo que quedan ruinas, o ni siquiera ruinas, sino edificaciones de aquel entonces, los jardines colgantes creo que quedan allí, edificados por el mismo Nabucodonosor. Oh, qué poder, qué majestad. Pero Nabucodonosor no quiso escuchar la voz de Dios. El cielo gobierna. Lo vimos allí al principio en Daniel 4:26. El cielo gobierna. ¿Y qué le pasó? Fue humillado. Fue humillado. Dios le envió una rara enfermedad. Se me olvidó el nombre, pero es una enfermedad que consiste en que una persona se vuelve como una bestia. Como una bestia. Y lo trataban como un animal, y comía era monte, hasta que él un día alzó los ojos y reconoció que es Dios quien gobierna. Hoy día hay muchos falsos maestros, en el pasado los hubieron también. Hemos leído libros de ellos tristemente, pensando que eran hombres fieles al Señor y a la palabra, que se atreven a decir, son atrevidos, se atreven a decir que la tierra gobierna el cielo. Y ellos dicen, es que cuando nosotros oramos, nosotros estamos gobernando el cielo. Y Dios tiene que hacer todo lo que nosotros le digamos. Dios está allí en su trono con sus manos atadas. Él no puede darnos nada si nosotros no se lo ordenamos. Si nosotros no le damos permiso a Dios, Él no puede hacer nada. Basura, herejía. Dios es soberano. El Señor Jesucristo es soberano sobre todo. Sobre el presidente, sobre los alcaldes, sobre gobernadores, sobre generales, sobre fiscales. El Señor es soberano sobre todo. Y aunque hoy nosotros veamos que se están saliendo con la suya, que se van a salir con la suya, un día el Señor vendrá y establecerá su reino. Y cuando Él dice hasta aquí, hasta aquí. Sigue diciendo el texto. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Unos cuantos nombres hemos escuchado nosotros. A veces hasta les tenemos miedo a esas personas, a esos generales, esas personas corruptas que controlan todo. Pero el Señor dice, no, es que Cristo está sobre todos esos nombres. Cristo siempre ha estado sobre todos esos nombres, desde el principio. Dice, no solamente en este siglo, y este siglo abarca toda la historia de la humanidad. Los invito a que estudien esta expresión en Mateo, que aparece mucho, este siglo y el venidero, este siglo y el venidero.
y es una forma de las escrituras decir lo que nosotros vemos en esta era. La palabra siglo, aion, significa era, sistema. Este sistema se traduce muchas veces como mundo, pero la traducción siglo para mí es perfecta porque está refiriendo, y no está hablando de un siglo de 100 años. Es una manera de decir, este siglo va a llegar un momento en que se va a partir y entraremos al siglo venidero. ¿Cuál es esa línea divisoria? La venida de Cristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, comenzará el siglo venidero. Por eso dice, este siglo y el venidero. ¿Cuántos nombres poderosos han pasado por este siglo? La Biblia dice que hubo un primer hombre poderoso, ¿se acuerdan? El primer poderoso. Es que se llama. Bueno, está Caín y sus descendientes, hombres muy poderosos, Tubal, Jubal, Tubal-Caín. Pero luego dice que después del diluvio se levantó el primer poderoso sobre la tierra, Nimrod. Algunos dicen que este Nimrod es el mismo Baal, o sea, que dejó tanta huella que después es conocido como Baal, fue conocido como un dios. Pero podemos nombrar muchos más de ahí en adelante, grandes reyes que gobernaron sobre estos imperios, el mismo Nabucodonosor, Ciro el Grande, Darío el persa, hombres que parecían indestructibles, los sirios, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, aquel hombre que a los 33 años se sentaba triste a llorar porque ya no tenía dónde más conquistar. ¿Dónde conquisto? ¿Qué pasó? Muere joven, muere muy joven. Luego los generales que lo suceden a él, los Ptolomeos, los Seleucos, aquellos hombres que también parecían indestructibles, mueren violentamente a tempranas edades. Julio César, Domiciano, Diocleciano, tantos reyes poderosos que han pasado y que han pisado este planeta, que han vivido en este siglo, hoy no queda ni huella de ellos. Solo queda su mala fama. Y dentro de 100 años, no es más, dentro de 50 años, todos esos poderosos que hoy están, ya no estarán. Habrán otros que se levantarán, y vendrán otros, y vendrán otros. Pero el Señor está y estará siempre sobre todo dominio. Todo nombre que se nombra, y esa expresión nombre también es para hablar de que son hombres. Son hombres, no son dioses, son hombres. Son hombres de dignidad, de reputación, pero son hombres. Así como el Señor le dice a una iglesia en una ocasión, a Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermanos, estos hombres tienen nombre y son nombres de peso, pero no es más que un nombre, aunque hoy tengan mucha dignidad. Por lo cual, dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Todos los millones de seres espirituales un día tendrán que reconocer: Jesucristo es el Señor. Y todos los hombres que han vivido desde Adán hasta el último ser humano que nazca en esta tierra tendrá que reconocer: Jesucristo es el Señor. Muchos justo antes de ser lanzados al lago de fuego, pero otros, por la gracia del Señor, le reconoceremos con gozo, con gusto. Reconoceremos su gloria por la eternidad. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, el Señor Jesucristo es el soberano de todo ser, ya lo vimos. Pero también es interesante que dice que fue sometido como cabeza de la iglesia. Hermanos, es interesante que para Dios la iglesia es un pueblo especial. Es un pueblo especial. Bien lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo especial. Llamado la iglesia, los llamados aparte, los llamados a salir fuera del sistema, ¿cierto? Estamos hablando de este siglo. En este siglo hay un sistema controlado por Satanás. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este siglo. Lo dice allí mismo en Colosenses capítulo 2. Después hablaremos de esto. Y también dice que es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Según a los Corintios 4:4. Pero el Señor nos ha llamado a salir fuera. El Señor nos ha llamado aparte. Eso es la iglesia, un pueblo llamado fuera, un pueblo llamado aparte. Ese pueblo está compuesto, como vamos a ver en el capítulo 2, por judíos y gentiles, por gente de todo pueblo, lengua y nación. Todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que la Biblia los llama en el capítulo 1 de Efesios escogidos, que los llama redimidos, que los llama adoptados, que los llama aceptados en Cristo. Por la fe han sido unidos a Cristo. Por la fe ahora hacen parte de un pueblo. Y el versículo 23 llama a ese pueblo cuerpo. Versículo 23, la iglesia, la cual es su cuerpo. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿La cabeza hace parte del cuerpo? ¿Sí o no? ¿La cabeza hace parte del cuerpo, sí o no? Sí, cierto, que tal vez ustedes están pensando, hermano John, no haga esas preguntas tan simples. Y sí, la respuesta es simple, porque de una decimos sí. Pero es algo tan grande, hermanos. Y en lo que estamos hablando, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pero en este sentido no es que Cristo haga parte de la iglesia,
La iglesia hace parte de Cristo. Dice que somos miembros de su cuerpo. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos esta parte? Quitaré los miembros de Cristo, ¿se acuerdan? Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Está hablando del creyente como el miembro del cuerpo, pero también habla del creyente como miembros de Cristo. Somos miembros de Cristo. Hermanos, yo le ruego al Señor que todos podamos entender esto. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, si hemos venido a Él en arrepentimiento y en fe, nosotros somos parte de Cristo. Somos miembros de Cristo, estamos pegados a Él. Como una rama injertada en un árbol. Y Pablo usa el ejemplo del olivo, pero nosotros podemos usar otros ejemplos más conocidos. El árbol de aguacate. Producen pequeños porque las ramas no son de él, las ramas son de otro árbol. Pero esa rama ya no hace parte del otro árbol, ahora hace parte del árbol al cual fue injertado. Hace parte del árbol porque fue injertado. ¿Y qué pasó? Se unió al árbol. Hermanos, así nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos injertados en la iglesia, pero más que eso y más profundo que pertenecer a una comunidad de cristianos, somos pegados, somos injertados en Cristo por la fe. Injertados en Cristo. Hermanos, eso es algo grande. Eso es algo maravilloso. Que Dios lo haya cogido a usted, usando la misma analogía de un árbol silvestre, de monte, y lo haya injertado en el árbol de la vida, en Cristo mismo, en el árbol verde, en Cristo. Él mismo lo dijo, que Él era el árbol verde. Fuimos injertados en Él. O sea, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, pero la cabeza no es sola, ni el cuerpo es solo. La cabeza y el cuerpo son uno. Y el creyente y Cristo son uno. Él oró para que sean uno. Para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Nosotros seamos uno también en Cristo. En Cristo. Por eso termina el texto diciendo... Antes de esto quiero leer Salmos 8:6 y Hebreos 2:8. Dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hermanos, el Señor tiene autoridad sobre todo, aunque aún parece que hay cosas sueltas. Me explico. Hoy día parece que las naciones tuvieran el control del mundo. Uno ve y la gente exalta a Estados Unidos, ¿cierto? Por el control que tiene de gran parte del mundo. La gente exalta a la nación de Israel porque controla allí en el Medio Oriente. La gente exalta a Rusia, muchos exaltan a la Unión Europea. ¿Dónde está Dios? Hermanos, aún no vemos que todas las cosas le hayan sido sujetas, dice Hebreos. Pero un día Él vendrá, establecerá su reino y su gobierno y su soberanía se establecerán visiblemente. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Aunque parece que el mundo gobernara, el Señor gobierna.
El Señor gobierna y lo que pasa, pues el Señor lo está permitiendo. Él tiene propósitos en todas estas cosas que suceden. Pero el Señor gobierna sobre lo invisible, lo visible, sobre este siglo, sobre el venidero, y es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice el versículo 23 al final, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Voy a leer este versículo 23 en la Biblia, en Nueva Traducción Viviente. Dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cuando leemos este texto que dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, está hablando de que Cristo completa y llena la iglesia. Hermanos, una iglesia sin Cristo, y aquí hay cierto contradicción de términos, no puede ser iglesia si no está Cristo. Lamentablemente hoy día hay muchos grupos que se hacen llamar iglesia, pero que no tienen a Cristo. Cristo no está en esas iglesias. Y para que sean iglesias necesitan a Cristo. Para usted ser creyente, para usted ser hijo de Dios, para usted ser parte de esa iglesia, usted necesita a Cristo. Él es quien completa la iglesia. Él es quien todo lo llena. Pleró, plenitud, completo. Hermanos, la iglesia, aunque la Escritura dice que un día se completará el número de sus escogidos, la iglesia está plena porque está Cristo. Si una sola persona se salvara, la iglesia está completa. No debemos entristecernos si la iglesia local es una iglesia pequeña. No, es que en Río Sucio una iglesia tan pequeña, yo he visto grupos de 200, de 500. Hay grupos aquí en Río Sucio donde los domingos se reúnen 500 personas a las 6 de la mañana. Allí están, muy puntuales. Otros a las 9, otros a las 10. Pero allí no está Cristo. Allí no está Cristo. Hay altares, hay imágenes de muchos que se llaman señores o dioses, o de una señora, una diosa. Ellos la reconocen a María como diosa, como señora, como madre, pero no está Cristo. No es iglesia. Aunque digamos, vamos y nos encontramos allá en la iglesia de abajo, no es iglesia. No es iglesia. Si no está Cristo, no es iglesia. Pero si hay un grupo de 4 o 5 personas, es más, si hay un grupo de 2 o 3, dice la Escritura, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y está hablando en el contexto de que Él iba a formar su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y en la iglesia suceden cosas. Y a veces hay disciplinas, y muchas cosas suceden, pero dice, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Hermanos, si hay una iglesia donde hay solamente 20 hermanos o 10, pero está Cristo,
Es una iglesia que se reúne en el nombre de Cristo y Cristo es el centro y su palabra es el centro. Es una iglesia, aunque solo hayan 3. Pero si se reúnen 500 en el nombre de hombres o en el nombre de los santos, en el nombre de no sé de quién, no es iglesia, porque es Cristo la plenitud de la iglesia, es Cristo quien llena la iglesia, y aunque está hablando de la iglesia universal, de todos los creyentes en todo el mundo, también somos iglesia local porque Cristo está entre nosotros. Porque Cristo está entre nosotros. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Como iglesia, llegar a la estatura de Cristo, la estatura de la plenitud de Cristo. Aún no somos como Cristo, pero un día, dice la Escritura, un día seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Pero ahora, hermanos, nosotros que pertenecemos a una iglesia local, debemos entender la magnitud de pertenecer a la iglesia. No es como estar en una natillera, esto no es como estar en la Junta de Acción Comunal, esto no es como pertenecer a una academia, pertenecer a una universidad, pertenecer a una empresa, no, estamos hablando de algo de una magnitud que trasciende la eternidad. Hermanos, Cristo es Señor en este siglo, pero también en el venidero. Y si Él es nuestro Señor hoy, lo será en el siglo venidero. Si Él no es tu Señor hoy, no lo será en el siglo venidero. Por lo menos en el sentido de propiedad. Porque usted estará separado de Dios por la eternidad en el infierno. Si no viene hoy a Cristo en arrepentimiento y fe, si no viene hoy en el siglo venidero, ¿cuándo empieza el siglo venidero para usted? Cuando Cristo venga o cuando usted parta de este mundo. Nadie tiene un documento donde diga voy a vivir hasta los 90 años, nadie. La vida es tan frágil. ¿Usted sabía que usted se puede morir por una muela? Estuve muy enfermo simplemente porque me sacaron una muela. La vida es frágil. La vida es frágil. Como diría alguien, pende de un hilo. Pende de un hilo. Y si el Señor Jesucristo, por su gracia y por su misericordia, no te estuviera sosteniendo, ese hilo hace mucho se hubiera reventado. Si no se ha abierto la tierra, si lo ha tragado vivo, si usted no ha descendido al infierno, es porque el Señor lo sostiene. Y lo llama y le dice: venid a mí, venga, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Vendrá un reino, hermanos. Esta iglesia de la cual Cristo es cabeza vivirá por siempre. Esta iglesia, la cual es parte de Cristo, reinará por siempre con el Rey de Reyes. Hay una eternidad, hermanos. Hay una eternidad, amigos. Cristo volverá. Cristo viene. Usted va a morir.
Y lo triste es que usted no sabe cuándo. Usted hoy está alentado, colorado, pero mañana usted puede estar en una caja, en una sala de velación, o en su casa, no sé. El cuerpo estará ahí, pero su alma estará en tormento. Su alma estará en tormento hasta el día de la resurrección, donde esa alma se unirá nuevamente a su cuerpo para ser lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Hermano, esto no me lo estoy inventando, está en la Escritura. Usted lo ha leído, usted lo ha escuchado muchas veces. No siga como una rueda suelta, no siga como una cabrita suelta, caminando sola, pudiendo hoy usted ser parte del rebaño de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia. Hoy usted puede venir a Cristo en arrepentimiento, y Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hoy usted puede ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Cristo gobierna la iglesia. Cristo gobierna sobre todo, hermanos. A los creyentes, el saber que Cristo gobierna sobre todo, esto debe traer paz y descanso a su corazón. A que no nos estemos preocupando por el mañana, qué comeremos, qué beberemos. Él tiene cuidado de todas estas cosas. Él gobierna sobre todo. A no estar temerosos. Ay, qué tal que me dé COVID, que me dé cáncer, qué miedo, todo está dando cáncer. No, ¿qué hacemos? La guerra en Rusia, ¿qué hacemos con este gobierno? Todo está tan caro, la gasolina subió 600 pesos hace 8 días y a los 8 días otros 600. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No, descansamos en Cristo porque Él tiene dominio sobre todo. Si usted es creyente, descansa en Cristo. Si usted no es creyente, ven a Él, ven a la cabeza, ven a Cristo. Si usted es creyente, gócese de que usted está completo en Él. Que usted está completo en Él, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por último, leo Colosenses 2:9. Porque en Él, es decir, en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Gloria a Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Pero el 10 dice: y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quien es la cabeza de la iglesia es la cabeza de toda autoridad en este siglo y en el venidero. Él es la cabeza. Si usted es de Cristo, usted está completo en Él. A usted no le falta nada. Hermano, pues que yo solo tengo un par de zapatos, la ropita ya se me está rompiendo, esta semana solo tengo 30,000 pesos para mercar. Usted está completo en Él. Usted está completo en Él. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. No necesitamos más de lo que tenemos. Todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Y siempre vamos a recibir del Señor más de lo que merecemos. Usted está completo en Él. ¿De qué le sirve al hombre ganar todos los reinos de este mundo si al final pierde su alma? Usted está en una posición más privilegiada que el mismo Bezos, que es el hombre más rico del mundo, que el mismo Soros, que el mismo Biden, que el mismo Petro y todas estas autoridades y señoríos que hay en este mundo. Usted es más privilegiado, usted tiene a Cristo, usted está completo. Usted va a estar en el cielo por la eternidad. Ellos no, si no se arrepienten. Si usted está en Cristo, está completo. Descansa en esta verdad. Si usted no es de Cristo, ven a Él.
Ven a Él. ¿Para qué seguir con incertidumbre? Eso no es vida. Vivir teniéndole miedo a la muerte, eso no es vida. Ay, si me muero, ¿qué será de mí? Ay, me espera la paz y la mocha, o el Señor decidirá ya qué va a hacer conmigo. No, usted puede saberlo hoy. Si usted es de Cristo, usted está seguro en Él. Pero si no es de Cristo, lo invito a que venga a Él, porque vivir así no es vida. Eso es estar muerto en vida, y eso es lo que vamos a hablar en el próximo mensaje. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, nosotros queremos dar